Y después grabar. Entonces, en esta actividad de hoy día, y el ejercicio que les voy a dejar, esencialmente tiene que ver con tomar decisiones o apoyar la toma de decisiones en lo que es sistemas productivos. ¿Cuáles son paquetes de decisiones más importantes en sistemas productivos? Los vinculados a la alimentación y a la reproducción cuando se trata de crianza, ¿no? Bien. En el primer ejercicio estamos viendo el tema de la alimentación. Y la alimentación, el propósito, por así decirlo, está esencialmente en establecer el mejor ajuste posible entre los requerimientos nutricionales de los animales, los aportes nutricionales de los animales, pero en términos de requerimientos también, perdón, en términos de los aportes también, tomando en cuenta el costo de esos, y en el tema de los requerimientos, los beneficios o los kilos y los precios que está recibiendo. ¿Sí? De alguna manera, hacer un balance entre los costos de producción de alimentación y los ingresos que generas por los kilos de carne o los animales producidos o lo que sea. Eso como en términos generales. Y naturalmente que busca maximizar esa diferencia. La diferencia entre esos ingresos y esos costos. Bien. El primer paso para hacer eso, unos pasos fundamentales, es la parte, podríamos decir, biológica, ¿no? Que dice alimentos. Y ahí va a depender del sistema de alimentación o del sistema productivo, en términos más generales. En sistemas productivos más intensivos, lo que yo llamo intensivos son aquellos que están desvinculados del recurso primario, de la tierra, en el sentido de los forrajes que puse en la tierra, y por tanto que toma decisiones, ¿no es cierto? El técnico, la técnica, tiene mucho más control sobre la disponibilidad de entrega de alimentos, por lo tanto puede ajustar eso, versus los sistemas que son más extensivos y en que los animales están directamente obteniendo su alimentación de la pradera, y tú tienes un menor control de eso porque de alguna manera el aporte de la pradera está determinado por condiciones climáticas, por tipo pradera, riego, no riego, fertilización, qué sé yo, todo el cuento que determina la productividad de la pradera. Entonces, en estos sistemas en que tú tienes en ambos sistemas, tú necesitas tener un balance entre lo que entregas y lo que necesitas, ¿eh? Entre los requerimientos y los aportes. En el caso de las praderas, normalmente se habla más de un balance forrajero, en el que tú estableces un equilibrio entre el forraje que está disponible y que vas a utilizar, y que de alguna manera tomas acciones para que los animales coman esa cantidad de forraje versus sus requerimientos. Y lo que necesitas hacer es precisamente, en esta planificación, buscar cuál va a ser la disponibilidad de forraje en el tiempo, cuáles van a ser tus requerimientos de forraje en el tiempo, o de alimentos en el tiempo, nutrientes, ahí va a depender de cuán fina eres en tu balance, identificando particularmente, primero que nada, los tiempos en que te falta forraje, y dos, ¿no es cierto?, cómo vas a solucionar esos tiempos y qué vas a hacer con los excedentes de forraje. Porque la disponibilidad de forraje es cíclico, y tú podrías decir, ok, lo que voy a hacer es tener la cantidad suficiente de animales la cantidad de animales que pueda soportar la pradera cuando exista la menor productividad de esa pradera. Por lo tanto, voy a decir, ¿sabes qué? No importa que me sobre en verano, o primavera-verano, voy a preocuparme de que no le falte en invierno. Lo otro es tener más animales, pero te va a faltar en invierno, va a tener problemas. ¿Cuánto es el problema? Tendrás que cuantificarlo. O los sistemas que son un poco más, que buscan manejo de forraje para trasladar excedentes a periodos de déficit. Entonces, balance forrajero, en pocas palabras, es un ejercicio en que es la determinación
de la diferencia entre ambos en el tiempo, en diferentes meses, por días, como tú lo quieras. ¿Se entendió? Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, lo que ustedes van a hacer hoy día, van a hacer un ejercicio. Yo creo que lo pueden hacer solas, lo pueden hacer de dos. Por ejemplo, el aprendizaje de dos, uno se va aprendiendo con el otro, pero ustedes lo hacen en el ejercicio en sala. Y que está disponible ahora está visible, lo acabo de publicar en el curso, y se llama MP Carne 2021 Engorda de Ejercicio. En este ejercicio, yo les... Ay. ¿Qué pasó? Que no... hice un ejercicio, una simulación, un problema que corresponde a un sistema de engorda intensiva. Eso significa que están en corrales, animales que llevan corrales, y espero que no haya contradicción, porque le cambié algunos números al ejercicio, así que pero creo que también los cambié acá. Si están distintos acá en la presentación, son los del Excel vale. Van a llegar 152 novillos con 210 kilos el 2 de junio, y lo que va a suceder es que el engordero, en este caso, va a mantener sus animales hasta que lleguen a los 510 kilos, cuando los va a vender. En este proceso de producción, yo les explico el tema de la alimentación. Durante este periodo, incluso tiene una mortalidad que, según él, la experiencia tiene que en el periodo de engorda se les muere hasta un 1% de los animales por ciclo. Bien. Eso es entonces el punto de partida. 152 animales, 210 kilos, 2 de junio. Y estos animales los alimenta con dos raciones, o utiliza dos raciones distintas. Una ración inicial, que la mantiene hasta que alcanzan los 360 kilos de peso vivo, y una ración de término, que va desde los 360 a 510 kilogramos de peso vivo promedio, que es el peso a la venta. O sea, de los 210 a los 360, una ración; de los 360 a los 510, otra ración. Esas son las dos raciones. Como ustedes ven, tiene diferentes insumos, el precio es el mismo, y distintas cantidades, y obtiene distintas ganancias de peso. La ración inicial, la ganancia de peso es más baja, y la ración final tiene una mayor ganancia de peso, la de término. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir viendo con calma. Entonces, lo que necesitan hacer ustedes ahora, con esos antecedentes, con eso les alcanza, determinar, hacer unos cálculos, todos los cálculos necesarios, para que sepan cuánto alimento necesitan tener, entregar y comprar durante los siguientes meses, ¿sí? Y cuánto dinero va a gastar en la compra de estos alimentos. ¿Sí? De un punto de vista así como para ordenar un poco las ideas, lo que tenemos en esta pequeña figura es que primero vemos que en junio compró los animales, los va a mantener y los va a vender en algún momento cuando alcancen el peso. No lo sé, va a depender de cuánto, de los días que él necesita que los animales toman para alcanzar este peso final. ¿Sí? Va a partir con 152 animales que los compró hoy día. Algunos van a morir y por tanto van a vender algunos menos. ¿Sí? Los va a comprar hoy día a cierto precio. Están los precios, me voy a ponerlo acá, pero tengo unos precios puestos en los últimos precios de animales de ODEPA, los tengo publicados. Están también disponibles en el Excel.
los va a mantener con una ración. En algún momento, ustedes tendrán que determinar más o menos cuándo va a cambiar de ración. ¿Sí? Y eso le va a significar que va a vender una cierta cantidad de animales a cierto precio en cierto momento del futuro. Uy, esta tabla debiese salir aquí no agosto, sino que junio, ¿eh? Le cambié las fechas. ¿Sí? Entonces, ustedes necesitan ir estimando y calculando cuántos animales va a tener cuando los compra, cuándo cambia la dieta, qué insumos necesita y cuál va a ser el costo de esa alimentación. ¿Sí? Ya. Se ve enredoso y por eso mismo vamos a irlo desenredando antes de entrar al segundo ejercicio. ¿Se entiende el ejercicio? Yo sé que te va a haber algunas dudas cuando vayamos empezando haciéndolo, pero Hasta el momento sí. de momento sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bajen ustedes, no sé si lo trabajan entre varios, la hoja. Si tienen algo de experiencia en Excel, lo hacen en Excel, si no, simplemente pescan un cuaderno y van tirando los números y los escriben en cuaderno. O si no, le piden a la Eileen que les ayude. También es permitido. Ya. Entonces, yo voy a ver, voy a hacer una cosa, a ver si me... Quizás... Pudieron bajar los datos, ¿no es cierto? Voy aquí. Sí. Y Bien. Ya. Aquí, lo primero que debiesen partir ustedes es... No sé si me va a ir bien con esto, pero... Esta cosa no tiene nada que ver. Ya. ¿Hay algún mensaje en el chat? Sí. Ah, el tuyo, ya. Sí. Ok. Ya. ¿Cuál debiese ser el punto de partida para empezar a ver esto? ¿Por dónde podríamos pasar? Empezar. Poniendo los animales finales, quitando la mortalidad. ¿Perdón? Poniendo los animales finales, descontando la mortalidad Ok. que te daría 1%. Ok. Y por tanto, ¿cuántos serían al final? Eso sería 1,52, así que me imagino que 2 menos 150 finales. 150. Ya. Aquí siempre empiezan los pequeños problemas cuando uno hace estos planes. ¿Cuál es el primer pequeño problema que tengo? Lo ridículo, por no decirlo más que problema. Absurdo o no lógico, o como quieras llamarlo. Los decimales. Claro. Los malditos decimales, perdón. Efectivamente. Pero la verdad es que, a ver, hoy día uno normalmente hace estas planillas en Excel y lo que dice simplemente no me muestra las decimales. Y te evitas el problema. Si la haces a mano, bueno, vas a tener que ir redondeando. Esos redondeos que tú haces, si no es que vas a tener que hacerlo, lo puedes hacer.
Así, el 1% de 152 es 1,52. Y por lo tanto debiese llegar a 150,48. Ya. No existen 0,48 animales, obviamente. Si lo hace a mano, puedes simplemente dejar eso, si no hay problema. No te pongáis después a explicarle al dueño que va a tener 2,32 animales se le murieron, porque eso sí que no lo va a entender nadie. A lo que voy, tiene un problema más mental de uno, en el sentido de cómo va a existir eso, que práctico. Porque práctico simplemente uno usa con las decimales, hace los cálculos y después simplemente los redondea al final, o los saca y se acabó la historia. No los muestra. No pasa nada. Ya. Listo. Vamos a terminar entonces con 150 animales. ¿Cuál es la segunda cosa que debemos determinar o deben determinar ustedes? Yo no les voy a contestar, así que vamos a quedar eternamente sentados acá. El cálculo con lo que se corta. No sé si yo estoy cada día más sordo, probablemente. ¿Qué dijiste, Victoria, perdón? El cálculo que hay abajo, los kilos con que se partió, los 152 animales por 200 ¿Ya? kilos, 210 cada uno. Por 210 kilos, ok. Ahí vamos a tener la cantidad de kilos que tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cuánto es? 31.920. Por lo tanto, él compró 1.920 kilos. ¿Sí? Yo le recomiendo muy bueno poner las unidades. Eso simplifica mucho. ¿Sí? ¿Y cuántos vamos a tener al final entonces? Van a ver. 150 por 2. ¿Y cuánto nos va a dar eso? 76.500. ¿Cuánto? 76.500. No, Al principio era 31. 31.920. me parecía que me faltaba como que algún número. Ya. Ok. Estoy muy bueno para manejar este Lucid Chart aquí. ¿Por qué hay uno que está debajo? Ya. Voy a agrandarlo un poco. Ok, de nuevo se me produjo uno. Ya. Creo que solamente aquí ajustamos. Ya, Marcela dice que las raciones. Ok. Calculen las raciones, entonces. ¿Qué significa eso? ¿A qué te referías con las raciones? Que hay que hacer como todos los cálculos en general para calcular cuánto se va a gastar en alimentar al novillo hasta que alcancen el peso deseado. Ya. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pero el cambio de ración se hacía en los 360 kilos, así que vamos a empezar primero la ganancia de peso mensual para ver en qué momento se hace el cambio. ¿No? Ya. Ok. Entonces hay dos cosas. Uno, determinar cuánto vamos a tener que alimentar hoy día, el 2 de junio, el 3, el 4, el 5, qué sé yo, en adelante. Y dos, es cuándo vamos a tener que cambiar de ración, ¿correcto? Que es lo que decía Victoria, me parece. Profe, y yo tengo una consulta. ¿Cómo sé cuándo va a morir ese
extra. Ese Qué novillo. bueno, no lo sabes. No lo sabes, exactamente. Es una muy buena afirmación. Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, aquí hay un concepto que es importante, quizás no lo menciono, pero lo que nosotros estamos haciendo, ustedes están haciendo, es un modelo. ¿Qué significa eso? Una representación de lo que yo creo que va a suceder. ¿Sí? Y ese modelo, perdón, y esa representación puede ser tan buena de la verdad como yo haga el esfuerzo para hacerlo. El punto es que efectivamente yo sé que se va a morir un animal, pero nunca sé cuándo. ¿No es cierto? Es decir, yo sé que voy a partir con 150 y voy a llegar con menos. En algún momento se me va a morir. Entonces, como yo estoy haciendo una simulación, y aquí vienen decisiones que uno tiene que ir tomando cuando uno hace decisiones, tiene que ver con entender lo que estoy haciendo. Yo sé que el primer día, ¿sí?, voy a alimentar 150 novillos de 210 kilos en promedio. Y el último día voy a alimentar 150 novillos de 510 kilogramos. Entre medio va a pasar cosas. Entre medio van a ir subiendo de peso. Una cosa, esa subida de peso tiene cierta linealidad, por así decirlo, tiene cierta curva de crecimiento, que es más o menos predecible y no funciona más o menos bien. Pero entre medio también van muriendo los animales. Si el animal muere, en teoría, ¿no es cierto?, el último día, significa que comió durante todo el periodo y tuve que darle alimento durante todo el periodo. Y tuve que comprar alimentos durante todo el periodo. Si el animal murió el primer día, no le tuve que comprar alimentos, ni tendré que en ningún tiempo en ningún periodo. ¿Sí? Ahora, como probablemente se muera entre medio, ¿sí?, si yo asumo que se murió al final, es decir, que mi modelo dice que se muere al final, pero él se muere al medio, me va a sobrar alimento. Estoy sobreestimando el consumo de alimento. Al revés, si yo en mi modelo digo, si te mueres al principio, me va a faltar alimento, porque la verdad es que nunca se mueren al principio. No sé si me entienden la idea. Entonces uno, cuando construye estos modelos, hace simulaciones, siempre tiene que pensar, bueno, ¿estoy sobreestimando o estoy subestimando? La sobreestimación es muy alta, es muy baja. ¿Vale la pena hacerme el lío por esto o no vale la pena hacerme el lío por esto? Si la mortalidad fuese un 5%, sin duda que sería muy importante precisar un poco más si es que es al principio o al final. ¿Qué es lo que hago yo en este caso, en caso de mortalidad, para no tener tan grave, tanto conflicto con esto? Normalmente yo la mortalidad le voy aplicando progresivamente. Es decir, reparto el 1% durante el periodo que sea. ¿Sí? Es una forma. No sé si me van siguiendo la idea. Sí, pero en este caso, como son dos animales nomás, ¿podemos sobreestimarlos nomás? Depende cuántos animales. Nosotros sabemos que tenemos 152 en junio y 150 en febrero. La pregunta que en el fondo, no me acuerdo quién lo hizo, cuántos se mueren, es ¿cuántos tengo en septiembre? ¿Cuántos tengo en octubre, noviembre y diciembre? Esa es al final la pregunta. ¿Sí? Si quieren, podemos bajar 152 en junio, 151 en octubre y 150 en febrero. No existe la respuesta correcta. Si esa es no sé si se llama la maldición. El problema cuando construye un modelo, no existe la respuesta correcta. Existen buenas, mejores y malas formas de hacerla, o incorrectas de hacerla, pero no la mejor. Probablemente la mortalidad ocurre más al inicio con la llegada de los animales y cosas por el estilo. Entonces, podrían ustedes, si quieren reducir, partir con 152 y en el cambio de la ración bajar a la mitad, bajar un 0,5% y después el otro 0,5% en la segunda mitad. Está bien. No hay problema. ¿Sí?
siguen siendo simulaciones de lo que yo creo que va a suceder. Y por lo tanto, ustedes necesitan buscarlo de la mejor forma posible. Y los acabo de meter en todo el problema que tienen mis ramos en cuarto y particularmente en quinto, es que ustedes tienen que tomar la decisión, no yo. Hasta ahora siempre lo habían dicho ustedes lo que tienen que hacer. Acá yo les digo las opciones de lo que pueden hacer. Qué malo soy. Entonces al final, ¿qué criterio de cada una cuando elimina un animal? Absolutamente. Exactamente. Tú tienes que decir cómo lo haces. Y si quieres, dices, ¿sabes qué? Voy a dejar la mortalidad fuera. Y asumo que no hay mortalidad en mi modelo. Listo. Vas a sobreestimar el consumo, porque efectivamente, pero sobre todo vas a sobreestimar tus ingresos, porque vas a vender animales que no existen. Entonces, no, hay que mejor no, porque en el fondo ahí tenéis un error que estáis sumando 500, 600 lucas más en tu ingreso que no los vas a tener. Eso lo descartamos al final y seguimos con lo de las razones. Como, te reitero lo mismo, Victoria, como tú creas, como a ti te haga más sentido hacerlo. Yo entiendo que ahora tenemos el tema del tema práctico, de que te voy a confundir cómo hacerlo. Entonces, hagamos lo siguiente, solamente para simplificarlo. Supongamos que a mitad de ración, a mitad de la... cuando hagamos el cambio de ración, tuvimos un 0,5% de mortalidad, y por tanto llegan solamente 151, y después entre el cambio de ración y el otro, muere el otro. ¿Les parece? Entonces, tendríamos 152. Por aquí, si es que yo pillo cómo se hace esto, podemos meter una cinta de papel. Y dejamos que por aquí hay 151. Voy a dejarlo en números enteros. Va. Pero esto es solo en términos del ejercicio que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Porque cuando nosotros hagamos estos modelos en la vida real, nosotros podemos elegir cuando en teoría se Absolutamente. muere ayer. Claro. No pueden, tienen. Cuando tú construyas esto, tú decís, ¿sabes que aquí tengo? Claro, con 1% en realidad la mortalidad es baja, por lo tanto no es tan complejo, ¿no? Pero, pucha, cuando tenés pollos y que tienes mortalidades de un 3, 4, 5% en un periodo, sí tienes que ir haciendo los ajustes, porque en el fondo, o producción de huevos, lo que sea. Ya. Bien. Resolvimos el problema que nos planteó, no me acuerdo si fue Marcela, parece. No, lo resolvimos, por lo menos lo enfrentamos. Lo enfrentaron. Bien. ¿Cuál es la segunda pregunta que tenemos entonces? Que ya habíamos visto cuántos animales tenemos, cuándo vamos a ir reduciendo la cantidad de animales. Después tenemos los pesos de inicio, los pesos final. ¿Y qué es lo que nos faltaba más calcular ahora? Teníamos dos cosas, ¿no es cierto? Determinar cuándo cambiaban de ración, y que era un momento, y dos, determinar cuál era el consumo. ¿Por cuál partieron? ¿Lo están haciendo ya? ¿Alguien de ahí? No lo estamos haciendo todos aquí. ¿Están trabajando juntas en alguna parte? ¿Colaborando simultáneamente, no? No. Ah, ya. Yo No pensé tengo que lo problema. íbamos a hacer aquí en pantalla nomás. Ya, pues entonces, ¿cuándo cambian de ración?
Según yo, tendríamos que calcular la ganancia porque solamente sabemos que va a cambiar la ración a los 360. Tenemos que saber cuándo van a llegar a 360 para determinar que en ese punto vamos a cambiar la ración. Ok, ¿y cómo sabemos cuándo van a llegar a 360 kilos? En la tabla de raciones, en la inicial, dice que la ganancia de peso estimada es de 0,9 kilogramos por día, o sea, 900 gramos. En 30 días serían 27 kilos mensuales. ¿Ya? Según yo, el cálculo que hice, la ración inicial sería por 5 meses, ¿Ya? porque hice una resta entre entre los kilos iniciales y los 360, que es hasta donde se hace el cambio de dieta. A ver, ¿qué es lo que restaste? Yo lo voy a escribir aquí mientras tú. ¿Restaste 300, el peso inicial 360, 210? sí, ¿Perdón? menos, o sea, 360 menos 210. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es eso? Los 360 es el peso de cambio de ración y los 210 es el peso con el que llegan. Ok, y por tanto la diferencia de esto es una ganancia de peso. Eso ¿Y me cuánto es da eso? que el 150. ¿Ya? ¿Y qué es lo que entonces esto es igual a 150? Y por lo tanto, ¿qué es lo que significa estos 150 kilos? Para que le explicas a tus compañeras. Que esos son los que me faltan. Esos son el kilo que tengo el kilo que tengo que ganar para hacer el cambio de ración. Ya, listo. Por lo tanto, los animales tienen que ganar 150 kilogramos para poder cambiar de ración. Bien. Y después, esos 150 ¿Ya? los dividí en los 0,9 donde sale abajo que se supone que es la ganancia diaria de peso. Eso. Entonces, yo les dije una cosa que no estoy haciendo, que es poner las unidades. Entonces son 300, les voy a explicar por qué. 360 kilos menos 210 kilos me da 150 kilogramos. Ya, listo. ¿Qué hiciste después, me dijiste? Eso lo dividí por la ganancia diaria de peso. Los 150 que kilogramos los dividiste por la en ganancia de peso, que es de 0,9 kilos por día. 0,9 kilogramos Por día. por día. Ya. Y eso me dio 166.6 días. Y eso me da 166.6. Listo. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque si yo tomo kilogramos dividido por kilogramos por día, ¿se acuerdan de esas cosas o no? Es igual a cuando ustedes dividían fracciones, ¿se acuerdan? Se eliminan. 1 partido por 1/2 era lo mismo que 1 multiplicado por el inverso del otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido kilogramos, lo divido por kilogramos por día, es lo mismo que multiplicar kilogramos por día por kilogramos. Y el resultado son días. Entonces, esos son los días que tengo, o sea, esos son los días en que tengo que hacer la ración de inicio para llegar al. Bien. Y lo siguiente que hacemos entonces es... Eso después lo pasé a meses y son aproximadamente 5 meses. Ya, pero ¿qué significan estos 166 días? 167 días. Ahí vamos a ver si lo vamos a cambiar a mediodía, ¿a qué hora? Súper concreto. Que lleguen a 360, ¿o no? Kilos. ¿Ya a partir de cuándo? Desde el 2 de junio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Los 166. ¿Quién ayuda? ¿Qué es lo que... ¿Cómo uso esos 166 días? Dejémoslo en 167, para no... No sé si me escucho, pero dije que calcular los 166,6 días a partir del 2 de junio. Exacto. No te había escuchado esa parte. Efectivamente, sí. Tenemos que sumarle hoy día, al 2 de junio, 166 días. ¿Cuándo es eso? ¿Noviembre? No sé, no lo he visto. ¿Noviembre más o menos? Sí, 2 de noviembre.
Listo. Y por lo tanto, en el fondo, lo que tengo que hacer aquí es tomar, ¿no es cierto?, el 2 de junio más, vamos a hacer con 167 días, si quieren 166,6, me da lo mismo, no, nuevamente entramos en lo mismo, va. 166,6 días, me da igual, días más días, puedo sumarlo, ¿y eso cuándo es entonces? Yo no lo tengo acá, me tienen que ayudar. Dijeron 3 de noviembre, creo que escuché. Ahí 3 de me dio noviembre. 16 de noviembre, 16 de noviembre, así como exacto. sí, pues se pueden tener perfectamente, 16 de noviembre. El 2 de junio más 166 días me da el 15 de noviembre. Aquí lo hice por Más 167. 166 pusimos. Claro, entonces el 16 de noviembre habría que cambiarlo. Sería como... Bien. Entonces el 16 de noviembre, entonces esto, cambio de ración, vendría a ser el 16 de noviembre. ¿Sí? Ya. Ups. Y sale un no ahí que no tengo idea. ¿Sí? Entonces definimos que este va a ser el 16 de noviembre. A mediados de noviembre hacemos cambio de ración. Ya. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Después yo hice lo mismo de restar 510, que se supone que es el precio de, o sea, el kilo de venta, Ya. menos los 360, Por tanto, 510 kilogramos menos 360 kilogramos, ¿te dio? 150 150, no. kilos. Bien, estamos. Sí. ¿Ya? Y eso después lo dividí en la ganancia diaria de peso estimada para la ración de término, Y por lo tanto, que tomaste es ahora 150 kilogramos dividido dividido por 1.2 kilogramos por día. 2 kilogramos por día. ¿Y eso me dio? ¿O te dio a ti? 125 días. 125 días. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con los 125 días ahora? Se lo sumo al 16 de noviembre. Y por lo tanto, 16 de noviembre más 125 días me dio, o te dio, Todavía no lo saco eso. ¿qué es lo que te dio? No te escuché. 21 de marzo, me parece. ¿El 21? ¿31? 21. 21 de marzo. Me dio lo mismo ahora. Bien. Y por lo tanto, el 21 de marzo vamos a vender estos 150 animales. Empezando a manejar mejor esta cosa. Ya. Bien. Fantástico. ¿Qué nos falta ahora? Vamos a dejar esto aquí para... Hacer la ración. Ahora, calcular
la ración, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacen eso? Estamos hablando de calcularla en pesos, ¿verdad? Todo necesitamos. Necesitamos saber cuántos kilos y por tanto cuánto precio, cuánto vamos a gastar en alimento. ¿Sí? Lo voy a... ustedes me van diciendo, voy a cambiar de planilla, voy a ir a esta. ¿Ya? A ver. Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aquí tengo las raciones, el precio de compra. ¿Qué tenemos que calcular entonces? Como les decía, hacer dos cosas. Tendríamos como que llenar estas dos tablas, estos dos cuadros. Un primer cuadro es cuánto debo comprar y un segundo, cuánto debo pagar por eso que compré. ¿Sí? Veamos primero cuánto tengo que comprar. Esta no la puedo llenar por una imagen, pero no importa. ¿Cuántos insumos tengo que comprar? Lo vemos por separado. En agosto ¿Perdón? teníamos 152 animales. ¿Ya? ¿Cierto? Íbamos a tener ¿Sí? 151. Estoy anotando todos los números. 152 animales. ¿Ya? Habría que multiplicar por cada insumo los 152 animales. Claro, 5 kilos de ensilaje de maíz por 151 animales. Es decir, el ensilaje, ¿cuál por cuál? Por ejemplo, el ensilaje, cuando uno hace en Excel siempre tiene que poner un más delante o un igual. ¿Sí? Por lo tanto, los 5 kilos, ¿de acuerdo? ¿O no? Eso, Sí, ¿ya? Y por los 152 animales. multiplicado por 152. ¿Ya? ¿Eso? Claro, para saber los kilos totales de Y eso ensilaje. me da 760 kilos de ensilaje. Ujú. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué es lo que representa 760 kilos? La cantidad que voy a usar para los 152 animales en el mes de agosto. Esto es entonces en agosto. Sí, Entonces, en agosto, 152 animales van a comer 760 kilos. sí, ¿Ya? De ensilaje maíz. Bien. ¿Bien? ¿Están todos de acuerdo? sí. ¿Victoria está de acuerdo? ¿Ailín? ¿Macarena? ¿Verónica? Sí, yo sí. ¿También? ¿Bien? Sí, igual. ¿Qué más? ¿Está de acuerdo? Fantástico. Estefanía, Fran, Marcela, no sé qué me faltan. ¿Están todos de acuerdo? Pobres animales. ¿Los matamos? Yo creo que sí. ¿Por qué se murieron, creen ustedes? ¿De qué se pueden morir estos animales? De dos cosas nomás. Sin enfermedad, nada. ¿Por qué se podrían morir estos animales? A ver, si yo les doy eso. Me perdí porque se murieron. ¿Le No, dio yo hambre? digo, se van a morir. Yo le digo, ok, pucha, alimenté animales y se murieron todos. ¿Por qué se ponen muertos? Bueno, alimento que está apropiado para los animales. ¿Por qué se ponen muertos los animales? De hambrecita.
¿De hambrecita o de llenos? Esos son los únicos motivos, ¿no es cierto? ¿De exceso o de falta? ¿Por qué creen que se murieron estos? ¿Recibieron mucho o recibieron poco? Pero ahí faltan todos los otros alimentos, ¿o no? Ya, ok, sigamos. Bien. O no, no sé. Sigamos nomás, a ver si que ya sí, hagamos los otros alimentos para que después Entonces, tenemos ahí en ensilaje maíz 760 kilos. Ah, o sea, es muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque son 150, quizás 760 es la cantidad que tienen que comer en un día. Quizás. No sé. Es ¿Estás que segura? Sí, estaba en Quizás- kilogramos por día. sí, porque son Ahí habría que 150 multiplicarlo por animales. 30. Sí, Por eso que las unidades son súper importantes. Entonces, como aquí son kilos por día, ahí tienen 760 kilos por día. ¿Sí? Y esto no era agosto, sino que esto era junio, ¿no es cierto? sí, me parecía poco, pero no sabía por qué. Está bien, está bien, está bien. Sin duda que 760 kilos para 150 animales, los pobres te van al segundo día te van a mirar con una carita ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Multiplicarlo por Multiplicarlo. 31 días de agosto. 30, 30. ¿Cuánto? ¿31? Cerca, ¿no? 31. 30. No, agosto tiene 31. Ah, no, pues. Estamos en Pero- junio, esto es junio. sí, Recuerden que junio. esto está mal, no es Ah, es agosto. junio. 30, 30, 30. Ah, sí, 30. 30, igual ¿todos están de acuerdo con 30? No, porque No. íbamos a partir el 2. Ya, entonces. Era, No, son... yo tengo otra duda. 28 entonces. Ya, tiran las dudas nomás, no sé, Marcela, ¿quién es la que tiene las dudas? 29, 29 porque... Ah, mis perros, porque el 2 también tienen que comer. ¿Ya? Pero ¿y si Ok, llegan sí, así? está bien. Ahí Ya. da lo mismo. Técnicamente, es decir, no va a marcar grandes diferencias, pero lo que sí está marcando es que efectivamente tenemos que darle los días que están. Si van a comer el 2, bien. Si él le dice, no, le voy a dar el 3 recién porque el primer día no comen, listo, no importa. Pero esos detallitos, claro, en este caso no mucho, pero si llegaran el 29 de junio y tú le das por 30 días, claramente que le estás gastando de más. Ya, ahí sí que ya estamos con cantidades un poco más interesantes de alimentos. Profe, mi pregunta era si Sí, es que decía que, por ejemplo, el productor compraba un 5% más de alimento. ¿Cómo calculamos eso? no sé, ¿cómo ¿O se en le qué ocurre que parte? podríamos calcular eso? ¿Qué lo ¿Pero habría que hacer? compra un 5% más de todo o de todo? No sé. No sé. Pero ¿qué es, Es como- qué es lo que te indica la lógica? Los animales, los humanos, ni los humanos comemos todo lo que nos dan. Por lo tanto, siempre hay alguna pérdida y qué sé yo entre medio. ¿Sí? Los animales. Entonces, ok, voy a tener un margen de seguridad por si acá, para que no me falte, de comprar un 5% más. ¿Un 5% más de qué? Quizás de alimento mensual. Correcto, y por lo tanto, ¿de cuál tendría que comprar más? De todo, supongo. De todo, De todo, ¿no es cierto? pero Para tener del que más 5% más consumo. de ración. ¿Ah? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer Lo todavía? tenemos que hacer 5% entonces. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer con este número? Al final, sumarle un 0,05. O ¿Y cómo se sea, hace eso? del total. ¿Y cómo se hace de manera rápida y simple eso? A raíz. Ahí voy a tener que pensarlo 3 horas. Para sumarle algo un 5%, ¿cómo lo hacemos? Lo multiplicamos por 0,05. Lo multiplicamos por 0,05. Sí, pero el otro tiene que estar en paréntesis. Creo. Ya. No creo que se le pone más 5%. Y ese 5% se transforma a 5 partido en 100. Algo No, así. pero no son necesarios los paréntesis porque el orden de los factores no altera el producto. Bien, no importa, pero los paréntesis nunca han sobrado en general. ¿Verdad? Porque son puras multiplicaciones. Multiplicaciones, ya. Aquí esto es 0,5 nomás, porque 0,5
0,05, 0,5 un 50%, 0,05 un 5% y 0,0005 es un 0,5%. Ya, un medio por ciento. ¿Ahí? No. No. No, ahí le sacó todo. Entonces, ¿en qué nos equivocamos? No, es lo más fácil. Es simplemente hay que multiplicarlo por 1.05. Así tú le El sumas un 100 más el 5%. 0,5. Exacto, es el 100% más el 5%, por lo tanto lo Eso. multiplicas por 1.05. Y listo. Entonces ahí tú tienes, en vez de comprar los 22 que teníamos, compramos 23.000. 23.000 kilos o lo que sea. Ya. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos Lo con mismo. heno? ¿Ah? Lo mismo. ¿No? Los 152 Lo mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí nos vamos haciendo que esto va a ser, ¿no es cierto? 1 kilo de alfalfa. Perdón, voy a hacerlo mejor. 1 por 138 kilos por... ¿Qué más habíamos puesto? El 0. El más 1.05, 1.5. 1.05, ¿algo más? Me perdí, ¿por qué 138? Porque es 138 pesos por kilo. Entonces, 1 kilo de alfalfa es Pero 1 kilo de antes no estábamos alfalfa por calculando 138 pesos, pesos, perdón. ya estábamos calculando con pesos, creo que antes no estábamos así, ¿o sí? Ah, estamos haciendo 100 pesos. Bien, gracias, tienes toda la razón. 1% por 5%, ¿por qué más? ¿Cuáles son las otras cosas que hay que multiplicar? Los 152 animales. Por 152. Y los animales, y los días, ¿no? ¿Cuántos días le pusimos? Sí. Creo que le puse 29, Río, ¿no? Sí, creo. 29 le puse. Bien. Y así seguimos con todo lo otro. ¿Sí? Y no se puede hacer una fórmula en Excel y tirar para Por abajo. supuesto, pero pasa que esté en un curso de Excel. Ah, Entonces no quería enredarlos con qué está haciendo con otras cosas. Simplemente estoy haciendo. Los que saben Excel lo hacen como Excel y se ahorran todo el trabajo que estoy haciendo yo a mano aquí y no lo voy a hacer más. Y calculamos simplemente por este número y se acabó la historia. Ya. Listo. Entonces tenemos al final 4.628 kilos de pelón de almendra, que es lo mismo que teníamos acá, etc. Bien. ¿ahora se debería pasar a noviembre al tiro o hay que hacer julio y agosto? Podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Podríamos hacer julio. Julio, no lo voy a hacer por un tema de tiempo nomás. Agosto, septiembre. ¿Cuál sería la diferencia? Octubre y noviembre. Los días. Exacto, ¿no es cierto? Lo único que va cambiando aquí son los días. ¿Ah? En pocas palabras, aquí 29, 31, 30, 30, agosto, perdón, esto es 31, 31, 30, 31, noviembre. Ya. ¿Qué pasa en noviembre? Que cambiamos el 16, creo que era. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto Calcular van a comer en noviembre? Ups. Ya. A ver, veamos primero. ¿Cuántos animales tenemos? Entonces dijimos que en noviembre vamos a tener 151. 150. Se nos murió uno en noviembre. Listo. Ya. ¿Cuánto ensilaje de maíz vamos a necesitar? Bueno, hasta el 16 serían los mismos 5 por novillo por día, pero Por lo tanto, después... los 5
por 151 animales. 151, ya, por 16. 16 días. por 16 días, perfecto. Y el porcentaje Por 1.05, ¿no es cierto? es Listo. Entonces tendríamos 12.000 kilos de ensilaje de maíz. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Los días que queda calcularlo, pero con 3,5. Y por lo tanto, a esto habría que sumarle, ahora, el 3, la ración de término, ¿no es cierto? 3,5 por 151 animales. 151, ¿ya? Por 1.05. Y los días que Por quedan, 1.05, ¿ya? ¿cuántos días quedan? Por Tengo una consulta que yo Dale, lo Marcelo. estoy haciendo como parte y me llegó la primera ración de inicio hasta el día 16 de noviembre. ¿Cuánto les había salido a ustedes? 16 de noviembre también, está bien. Ah, también. Ya, bacán. Sí. Gracias. Está bien, Súper, estamos era 16 días. Ya. ¿Y estamos listos ahí? 14 días quedan. 14 días quedan. ¿Ya? Por tanto, por 14. ¿Sí? Es decir, le estaríamos dando 5 por 151 animales, 16 días y 1,5. Y después 3,5 por 151 días, 151 animales, 14 días y 1,5. ¿Sí? Listo. Por tanto, en el modelo de ustedes, el animal se murió el 31 de octubre. ¿No es cierto? Porque ya los primeros 6, y no hay problema, no digo que esté bien o mal, simplemente es el supuesto que ustedes usaron. Y por tanto, ese animal no comió los primeros 16 días. Alguien podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Voy a dejar aquí, voy a decir no. Se va a morir justo cuando cambie ración. Por lo tanto, voy a dejar 152 para la ración 1 y 151 para la ración 2. Listo. ¿Cuál está bien? Ninguno. ¿Cuál está mal? Ninguno. ¿Cuál es el mejor? Ahí depende de cada uno cómo lo trabaja. Al final tiene que ver mucho cuando uno, cómo lo tiene que, uno al final, es decir, yo por lo menos, va a estar dado cómo construyo el modelo, cómo me sale más fácil hacer estos cálculos. ¿Sí? Y lo más fácil para mí es, ¿no es cierto?, que aquí yo parto con 152 animales y aquí el día van a ser siempre los mismos animales y lo multiplico por, perdón. Y por lo tanto, estos animales lo multiplico por la mortalidad mensual. Si es 1% al año, entonces van a ser por 0.0995, invento. ¿Ya? Y por tanto, lo que yo haría es simplemente que los animales van bajando a poquitito. Maté mucho, pero no importa. Medio por ciento. Mucho. 99,9 ya. Y ahí yo genero que la mortalidad va bajando poquitito, de tal manera que al final, bla. Pero tiene que ver, esto es simplemente un tema de comodidad del modelo. Lo que ustedes decidieron, y está bien, insisto, no quiero que piensen que está mal, es que vayan a estar acá, y listo. Y que efectivamente el 31 de octubre murió un animal. Listo. ¿Sí? La probabilidad que le achunte el modelo a ustedes es baja. La probabilidad que yo le achunte el modelo también igual de baja. Bien. Entonces, seguimos con esto. Y por tanto, hacemos el mismo cálculo para cada uno de ellos. ¿Sí? Fíjense que uno cuando hace estos cálculos siempre tiene que ir pensando si es lógico lo que calculo o no. El consumo de ensilaje de maíz baja. ¿Por qué? Porque baja la cantidad
que estoy usando. Bajo 1,5 kilos. El consumo de heno se tiene que mantener más o menos. ¿Por qué subió el consumo de heno? ¿Qué es lo que dice que estuviera consumiendo más heno? Uno, ¿está bien que haya mayor consumo de heno? Si la ración es la misma y los animales son menos, No, debería bajar, creo. debería bajar. Sí, debería bajar porque es un animal menos, ¿no es cierto? Es que son 30 días igual. Ah, no, pues Pero, nada, ¿te fijas? olvídenme. Hay más días y por lo tanto como hay dos días más por 151 animales, pero 30 días menos para un animal, bueno, sube la cantidad de días. Bien, y por lo tanto está bien que suba. Está bien que sube un poquitito, pero sube. Con masa tomate tiene que bajar, bien. La paja de trigo aparece que no estaba, tiene que subir, y listo. Y por lo tanto, pelón de almendra sube. Ese casi me parece que subió como poco. Ah, no, está bien. Está bien. Yo me enredé solo. Pero además que recuerden que sube solamente la mitad del tiempo. Y eso hace que el aumento sea un poco menos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en diciembre? ¿Cuál vendría a ser el consumo en diciembre? Vendría a ser igual a... Con la ración de término nomás. Entonces tendría que ser 3,5 multiplicado por... 151, por 151 animales, por 31, 31 días, por 1.05. 1.05. 1.05 de seguridad, ¿cierto? Y ahí sí ya bajó el consumo, porque efectivamente tenemos todos los días aunque son más días, son todos los días con menos ración. Y listo. Y esta tendría que ser más casi el doble, ¿no es cierto? Tenemos 4.006, pues subimos el doble, más del doble, porque hay más días además. Esta de 13.000 baja un tercio más o menos, a 5.000, poco menos, listo, tiene sentido. ¿Sí? Listo. Y así seguimos hasta, voy a ajustar un poco, diciembre, etcétera. ¿Hasta cuándo llegamos? Hasta el 21 de marzo. Hasta marzo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tenemos en marzo? ¿Igual a qué cosa? 3,5. 3,5 por 150 porque aquí vamos a tener... ¿Ok? Y por tanto, el 30 de abril murió otro animal, ¿ya? Por 21. 21, ¿por qué 21? Porque era hasta el 21 de marzo se iba a hacer la Bien. supuesta venta. Y por tanto, el 21 le vamos a dar de alimento todavía. Está bien. No, es que los voy a llevar a la feria el 21 temprano. 20 entonces. Da lo mismo, ¿ah? No, te insisto que aquí no hay, pero sí tenemos que estar conscientes que ponemos 21 es porque el día 21 come. ¿Ya? ¿Y eso por? 1,05. 1.05, ¿cierto? Listo. Y ahí tenemos nuestro consumo para todos los días. Fantástico. Listo. Y por tanto, ahí tenemos ya. Ahí tenemos todos las necesidades de alimento que vamos a necesitar comprar. Y por tanto, pues, si necesitamos el junio, quizás el 28 de abril, marzo, abril, mayo, voy a tener que comprar tanto, y ahí veremos cómo, no vamos a entrar ahí en el manejo, si es que puedo almacenar, no almacenar, cuánto compro, no compro, da lo mismo.
Ahí ya haremos el plan de compras. Pero ya sabemos que esas son la cantidad de insumos que debemos comprar. ¿Sí? Nada que ver los encabezados. Lo borro. ¿Sí? Y estos son entonces nuestros insumos a comprar. ¿Quedó clarito? Sí. Listo. Lo siguiente entonces es el costo de los insumos, ¿cierto? O los costos. El costo de los insumos. Esto sin duda que es lo más fácil. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Multiplicar los kilos que vamos a comprar por el precio. Exactamente. Simplemente multiplicar, ¿no es cierto?, este número, esta cantidad de kilos que compro, por el precio. ¿Sí? Y por tanto, ahí tenemos los costos de los insumos iniciales. ¿Sí? Lo mismo lo puedo hacer con todos los meses. Voy a hacer el último nomás. La cantidad de kilos multiplicados por el precio de compra. Y tenemos toda la cantidad de kilos, todo el dinero que vamos a gastar en forraje. ¿Sí? Ya. Y lo mismo habría que hacerlo con todos los que faltan, ¿no es cierto? Va. Ya, como estamos ya, tenemos entonces, hicimos ya una determinación de todos los recursos que necesito en términos de cantidad de alimento y que tengo que entregar todos los días, o comprar, por tanto, cada mes. Ahí insisto que vendrá la programación de compra, porque necesito comprar acá, no sé, sales minerales, 130 kilos por 10 meses. ¿Sí? No voy a ir todos los meses a comprar 130 kilos. Quizás vienen de 1000 y por tanto compraré, no sé, cada 5, una vez 1000, una vez 1500, no tengo idea. Y lo mismo para las pomasas, que es un camión, viene, no sé, necesito 18.000 kilos, pero el camión tiene 9.000 y por tanto tendré que ir cada 15 días a comprar un camión, no sé. Ahí uno va viendo ese tema, que no tiene que ver con no, tiene que ver ya con la parte más operativa. ¿Ah? Pero que igual es importante tenerla porque tú ya sabes qué es lo que necesitas y puedes ir proyectándose al futuro. Lo otro importante también es empezar a mirar un poco más en detalle cómo van a estar uno de los grandes, el costo más importante y sin duda cuánto dinero voy a recibir. Y aquí, entonces, necesito saber o proyectar cuánto voy a pagar por los animales o pagué por los animales, ¿sí? Si es que los compro en junio, y cuánto podría recibir si los vendo en marzo. Pues ya sé que los van a estar terminados en marzo. Para eso, sí, me siguen, ¿no es cierto? Sí. Apreté un poco el acelerador en alguna cosa, pero no es. No. Para eso tengo aquí los precios de los novillos en esta zona los últimos 2 años. Y aquí pasamos lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el precio que voy a usar? O sea, no existe el precio, porque el precio correcto es el que va a ser cuando vaya a comprar los animales. ¿Cómo sé cuál va a ser el precio? Escucha, no sé, mientras más cerca estés, más fácil es achuntarle. Mientras más lejos estás, más difícil es achuntarle. Es decir, si va a ser en junio del próximo año,
Chuta. ¿Cuánto costará un novillo para engorda en junio del año 2021? Chuta, 22, en realidad estamos el 21 ya. ¿Cuánto podría costar? Chuta. No sé, ¿no es cierto? No somos visionarios del futuro, pero sí sé algunas cosas. Yo sé que en junio es mucho menos que en septiembre y octubre. Y por lo tanto, qué sé yo. ¿Qué se puede hacer? Puedo tomar el mismo precio del año pasado, puedo tomar el promedio del año pasado, puedo tomar el promedio de todos los meses del año pasado, puedo tomar el que yo crea que sea el más razonable en esta historia de tratar de achuntar. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Cuál quieren usar ustedes como precio de compra? El más actual, yo creo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el más actual? 2020. ¿Ya? ¿Y cuál mes? ¿El diciembre del 2020? Junio. Junio del 2020, listo. En efecto, sí, hay muchas, cuando uno calcula estos precios, muchas veces uno de repente saca, por ejemplo, promedios, y ya saca promedios ponderados y toma el promedio del año pasado, un 50%, el año antepasado 30%, qué sé yo. Hagamos la sencillita, 1068. Entonces, yo voy a comprar aquí a 1068 pesos el kilo. ¿Sí? Ya. ¿Cuántos kilos voy a comprar? 152 animales de 210 kilos. 152 por 210. ¿Sí? Es decir, voy a comprar 152 animales de 210 kilogramos a 1068 pesos por kilogramo. Kilogramos multiplicado por peso, dividido por kilogramo, me da pesos. Y por lo tanto voy a gastar esta cantidad de plata, 30 millones de pesos. Vean que es plata. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Y qué más? ¿Voy a comprar animales en entremedio? No, No, ¿no es cierto? ¿Y los voy a vender? ¿Cuándo los vendemos? en marzo. La vamos a vender en marzo, vamos a ponerle aquí menos si quieren, pero ¿y en marzo qué es lo que vamos a vender en marzo? Vamos acá. No tenemos los precios de 2020. Pero aquí están los de novillo gordo, 2020. Ujú. Si usamos el del junio del 2020, y usar el de marzo también 2020, que es este. ¿Sí? Siguiendo. Eso es un tema de consistencia. Cuando uno usa alguna racionalidad para un dato, debe usar la misma racionalidad para otro dato, ¿no? Por lo tanto, debiésemos también usar 1071. Y por lo tanto, los voy a vender. Profe, no entendí, pero si partimos en junio del 2020, vamos a terminar en marzo del Por supuesto. 2021. Es decir, si partimos, claro, pero no los tengo. No, Ah, sí, ya, ya. estos son los datos del año pasado. Si yo los compré en junio del 2021, no tengo el dato. ¿Sí? Yo tengo que decir, cuando uno proyecta, cuando uno hace estos modelos, proyecciones, lo que sea, uno se imagina el futuro. Por lo tanto, lo que te pido es que te imagines a cuánto los vaya a poder vender el próximo año en marzo. ¡Wow! Chuta. Claro, no tengo esto, pero entonces, dado que los compré, tomé este precio para la compra, debí usar el mismo precio para la venta. Para seguir cierta lógica. Por eso, cuando conviene, mientras más datos, mejor. Por lo tanto, esto vendría a ser igual a 1071, que sería el precio de venta, por 150. Por 150 animales que nos quedan, ¿no es cierto? Multiplicado por 510. 500 kilos. 510 eran 500. 510. 510. Listo. Ya. Y ahí tenemos entonces, voy a ponerle un menos aquí delante para que tenemos, ¿no es cierto? Gastamos 34, recibimos 81.
Podemos poner aquí el costo de alimentos, que vendría a ser la suma de todos estos valores de aquí. Oye, rápido, no haciendo trampa acá. Se lo pueden hacer a mano después. Insisto, con un curso Excel. ¿Sí? Y por tanto, gasté 2 millones. Va, esto no lo hice el cálculo. No lo voy a hacer. Bien, ya. Entonces, voy a poder aquí, ¿no es cierto?, rellenar todas estas cifras. ¿Sí? Voy a ponerle con un color que ahorita rellenarlo. Rellenar estas cifras. Estas acá. ¿Sí? De tal manera de tener acá efectivamente cuánto voy a gastar cada mes y cuánto voy a recibir por lo que estoy vendiendo. ¿Sí? Y ahí lo que hicimos fue simplemente a partir de esta base, ¿no es cierto?, empezar a construir una primera cálculo que me determina a partir de los requerimientos que están aquí arriba, ¿no es cierto?, lo establecí en esta ración, cuáles iban a ser mis costos, los alimentos que necesito, los costos asociados a eso, y después el resultado. Y el resultado aquí, sin duda, que es esto acá, la diferencia entre mis costos y mis ingresos. Ya. ¿Quedó claro esto, este ejercicio? Nos fuimos con calma, así que yo creo que... ¿Sí? Sí. ¿No hay duda? Qué bueno. Ya, aquí, ahora, esto es un ejercicio nomás así que uno hace, pero lo importante es cuando uno hace esto, hacer un plan, tiene varias, digamos, pero tiene por lo menos dos cosas importantes. Primero, tener una imagen, ¿no es cierto? Y anticiparse a hechos y por tanto poder determinar los cursos de acción. Aquí nos anticipamos a los hechos del consumo y por tanto de las compras, y voy a poder tomar tiempo para hacer las compras, planificar las compras de los alimentos y la venta y de tal manera ajustar. Ese es uno de los motivos para hacer un plan. Pero el otro, que también es muy importante y que no lo vamos a hacer ahora, es ver qué ajustes les puedo hacer a este plan de tal manera de mejorar los resultados. Ya. Y si nosotros vemos esto acá, entonces lo primero dicen, ¿qué ajustes debiésemos hacer nosotros para tener más y mejores resultados en un plan como este? ¿Qué es lo que siempre es un buen negocio? Un negocio bueno siempre cuando compro barato y vendo caro. ¿Sí? Por lo tanto, en esta engorda, ¿qué es lo que le convendría? ¿Qué es lo que convendría tratar de hacer? Comprar en marzo Claro. y vender en... Este es precio de compra, ¿no es cierto? Este curvo, las dos de más abajo, no, esta es precio de compra, esta es precio de compra, este es precio de venta y esto es precio de venta. Entonces, claro. ¿Y vender cuándo? Más o menos, no sé si tan exacto. ¿Perdón? Septiembre, octubre. Claro, septiembre, octubre. Entonces, en efecto, hacer el cálculo, a buscar, ¿no es cierto?, qué mecanismos tengo para que efectivamente poder quizás comprar en marzo y vender en septiembre. ¿Sí? ¿Cómo puedo lograr eso en este caso? ¿Cuáles son las alternativas para aprovechar eso? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué opciones tiene? Porque hoy día no los puede vender en marzo porque no tienen el peso, ¿correcto? Sí. Hay un peso de venta que es el mejor, digamos, que supone que son 490, 500, y hoy día no le alcanza. Entonces, ¿qué podría hacer? Modificar la dieta Para tener más ganancias de peso. tener más ganancias, que crezcan más rápido, de tal manera de ponerle los 300 kilos en 6 meses. No sé si funciona, pero no importa. ¿Qué más podría hacer? Modificar la dieta para que crezcan más rápido. ¿Qué otra cosa puede hacer? Comprar menos animales. ¿Y qué saca con comprar menos animales? Que si es que tiene que dar más alimento, lo que reduce en la compra de animales lo puede invertir en la compra de los alimentos.
Ya, ok, de acuerdo. Tiene un problema, pero ahí está metiendo una vertiente que no necesariamente la teníamos puesta en este momento, el tema del financiamiento. ¿Mm? Ok, eso es cómo paga el alimento más caro. Pero podría sin duda buscar una ración que les haga crecer más rápido. ¿Qué más puede hacer? Hoy día compra en junio y vende en marzo. ¿Qué podría hacer? Ustedes pueden cambiar lo que quieran, menos los 500 kilos de peso de venta, porque no pagan por los animales que no tengan esos pesos. Como habían dicho antes, empezar a comprar en marzo. Pero está comprando comprar en marzo, ¿ya? Porque en marzo entonces estaría vendiendo en diciembre probablemente. Y puede sin duda. Ok, comprar antes. Bien. Comprar antes, hacer crecer más rápido. ¿Qué más puede hacer? Comprar más animales. Ya, pero sigue en el... Está bien, sí, sin duda que puede hacer todas esas cosas, pero estoy pensando en cómo hace para que este negocio le vaya mejor. Comprando más animales, sin duda, economía de escala, que sea. Pero ¿qué otra cosa puede hacer? ¿No? ¿Sí? Hacerlos crecer más lento. ¿Cuál es el apuro? Por ejemplo, ¿no es cierto? En vez de 1,2 mantenerlo en 0,9, por lo tanto, mientras más lentos crecen, y quizás hacer combinaciones. A lo que voy. Con esto, cuando tú empiezas a mirar la parte técnica, ¿no es cierto? La parte de los precios, lo que tú estás haciendo, etcétera, te das cuenta que existen muchas opciones que tienes que irlas manejando de alguna manera. Y manejarlo de una manera para tratar de, efectivamente, sacarle el mejor provecho posible. ¿Mm? Y esos son los ajustes que tú puedas hacer cuando construyes un modelo como este y empiezas a ver, oh, es que le voy a bajar la dieta y la ración que voy a usar en vez de tener, ¿no es cierto?, 5 kilos, voy a dar 3 kilos nomás, van a crecer mucho menos, voy a ahorrar plata, ¿sí? Porque van a ser aquí 3 kilos de forraje en vez de 900 lucas, voy a gastar, perdón, en vez de 900.000 pesos, voy a gastar 583.000 pesos nomás de silaje maíz. ¿Sí? Los animales van a crecer más lento y con eso me voy a acercar más a qué sé yo. Y uno ahí hace los ajustes. ¿Ah? Hace los ajustes y empieza a ver cómo conviene, la manera de ir, precisamente ir buscando la mejor manera de rentabilizar tu negocio. ¿Mm? Ya. Bien, y para eso también son los planes, para buscar la mejor rentabilidad. Bien, de acuerdo al plan, tenemos que hacer una pequeña pausa en este momento. Vamos a cumplir con eso, así que vamos a ¿cuánto les había dicho? Vengámonos, hacemos una pausa de unos 20 minutos, ¿sí? Sí. Y nos juntamos a las 11:30. Y ahí les explico el ejercicio que tienen que hacer ustedes. ¿Les parece? Ok. Sí. Listo. Hasta más rato, entonces. Yo voy a silenciar mi audio para no estar tranquilo. De vuelta. No sé si todas ya llegaron o no han llegado aún. Yo sí. Una sí. Aquí estoy. Yo llegué. Están, vamos. Bien. Sí, lo vi que llegó, doctor. Esto es... No todas. No había subido el ejercicio de vida de crianza al... ¿Cuánto plazo, doctor Duchens, para la entrega del ejercicio? No sé. No lo hemos conversado esas cosas. Usted lo modifica después. Hoy día estamos el problema es que voy a hacer hasta 2 semanas, puede ser. Sí, profe, estamos con muchas cosas porque es con nota, ¿verdad? Sí. Sí, para dedicarle el tiempo suficiente.
una semana, 2 semanas. Si es mucho Ya, yo- medir. Sí, no, si sé que esto siempre... usted, doctor Ducho, con su... yo lo voy a poner hasta el 30 de junio, no puse una fecha porque el junio tiene 30 días nomás, no hubiese puesto el 31. No, pongámosle, mira, Eh, que sea 14 días, que se entregue de aquí a 2 jueves más. Por favor, consideren, no sé, tal vez Klaus, del doctor le va a decir, esta no es una cosa que se nos da aquí para que ustedes vayan y lo hagan, sino la idea es que lo vayan trabajando. O sea, entre nosotros, el doctor Klaus, yo, las señoritas ayudantes, le pueden solucionar todas las dudas. ya, entonces puse hasta el 17. 17, eso es. El 12 más. Semanas más. Ya, pero ahí lo conversan, si no, pues no. Ya. Sé que al final siempre se juntan todas estas cosas. Bien. Está publicado también, entiendo. ¿Sí? Está publicado. Ya. El segundo, el ejercicio que les estoy dando, estamos dando, es un ejercicio ahora que tiene que ver con crianza. ¿Sí? Y por tanto, contexto un poco distinto. Pero sigue siempre la misma lógica de ir definiendo qué sucede en el tiempo. La diferencia aquí sin duda es que como es un rebaño reproductor, va a haber cambio en la estructura del rebaño, en pocas palabras, de la cantidad de animales que existen en distintas categorías en diferentes meses. Y eso le da una dinámica distinta. Como es extensivo, además hay una predisponibilidad, por así decirlo, de forraje. Hay forraje que está dado. Pero muchas informaciones estoy dando. Entonces, toda esta información la copié directamente de la tarea, por lo tanto, esta vez está muy bien documentadito todo, así que no hubiesen tener problemas. Y les voy a también subir una plantilla de respuesta de tal manera que estén más orientados cómo ir contestando las cosas. Bien, entonces se trata de una crianza extensiva. Hoy día estamos en realidad a 1 de abril o 31 de mayo, 30 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 31. Y es una criancera que tiene 200 vacas que estuvieron encastadas en octubre y noviembre del año pasado, por tanto están preñadas. 40 vaquillas que también las encastó en la misma fecha del año pasado. Después lo voy a mostrar unas figuras. 60 vaquillas que ya van a cumplir 2 años, que son de reemplazo, ¿sí? Y 80 terneros y terneras que va a destetar, que nacieron el año 2020. ¿Okay? Entonces, tiene diferentes categorías de animal. Olvídense de los toros, no los vamos a sacar porque no produce grandes líos en esta tema. Lo otro que también olvídense en este preño es tan fantástico que no hay ni una mortalidad, solamente por un tema de simplicidad. Bien, entonces, con este rebaño, esta señora, ustedes, que son las asesoras de este predio, van a hacer manejos, y particularmente hoy día, el primer día del mes, van a hacer diagnóstico de gestación en las vacas y las vaquillas y destete. Esos 2 manejos lo hacen juntos. Por tanto, todas las vacas y vaquillas que fueron encastadas el año pasado y las vacas que están lactando del año pasado, las van a hacer diagnóstico de gestación y destete. ¿Sí? Y van a separar vacas preñadas de vacas secas o abiertas o vaquillas abiertas, no sé cuál es el concepto que usan acá, no gestantes. Van a separar los terneros, ¿sí? Los terneros los van a dejar todavía engordando, por así decirlo, crecer un poco todavía 2 meses más, hasta mayo, y fines de mayo los van a vender. Y de todas las terneras que tiene, se va a quedar con 40, que va a dejar de reemplazo para el año siguiente. ¿Sí? Me entró la duda, sé que en 60 vaquillas no tengo un error. Ya. Para aclarar un poco más, entonces, este es el programa de manejos en este predio. ¿Sí? Hace encaste en octubre, noviembre, y por lo tanto los partos ocurren en julio y agosto del año siguiente. Si bien debiesen nacer
probablemente un 70% de los partos en julio y un 30% en agosto. Por simplicidad vamos a decir que la mitad de los partos son en julio y la mitad de los partos en agosto. Entonces encasta octubre-noviembre, hace diagnóstico de gestación en abril y destete en abril, y ahí vende las vacas y vaquillas no gestantes, y después un mes más tarde vende los terneros. Y eso lo repite año a año. ¿Bien? Ok. Entonces, en esta tablita lo que tienen es más o menos cómo debiese comportarse el rebaño en el tiempo. Esto es un desarrollo masa, flujo de rebaño, una figura, pero que establece simplemente cómo debiese comportarse el rebaño en el tiempo. Hoy día, como muestra esta figura, voy a cambiar aquí la... esto es la situación de hoy, en que tiene 200 vacas en lactancia, va a ser diagnóstico de gestación, y eso significa que, no les dije, como tiene un 80% de fertilidad, 40 vacas van a estar secas, no gestantes, el 20%, y 160 van a estar gestantes y por tanto van a estar en el último tercio de gestación. Entonces, va a separar las 200 en 40 vacas y 160 vacas que están en última tercio de la preñez. Si alguien no entiende lo que estoy mostrando, me dicen inmediatamente y paro y les explico de nuevo. Respecto a las mismas vaquillas que encastó el año pasado, lo mismo, el 80% está preñado, y vas a hacer, ¿no es cierto?, vaquilla, constituir las vaquillas que están en el tercer tercio, y las otras son vaquillas que están secas, o abiertas, o no gestantes, y que por lo tanto las va a vender. ¿De acuerdo? Bien. Después tiene, como dijimos, vaquillas de reemplazo, que nacieron ya hace un año atrás, es decir, el año 2019. En julio o agosto del 2019. Estas vaquillas siguen creciendo, ¿no es cierto? Y las va a encastar en diciembre, enero. Recuerden que tiene, voy a volver atrás, tiene en diciembre y en octubre y noviembre hace el encaste. Se me pasó el color de diciembre. ¿Sí? Por lo tanto, el encaste en el fondo es acá. Estas las va a encastar acá y pasan a ser vaquillas encastadas. Aquí me equivoqué todo. Lo mismo con las vacas que están aquí, también las va a encastar en octubre, noviembre. Aquí ocurre el encaste. ¿De acuerdo? Bien, entonces decía que las vaquillas las va a encastar y en el fondo pasan a ser vaquillas encastadas. En pocas palabras, estas vaquillas pasarían a ser a subir de categoría, por así decirlo, ¿no? Pasarían a ser vaquillas encastadas, y estas terneras que están acá pasarían a ser vaquillas de reemplazo. ¿Se entiende? No lo puse en celeste, no los cambié porque aquí le puse el año, la fecha, no quería confundirlo con los años. Entonces, voy a volver un poco atrás. Entonces, en términos de dinámica, hace hoy día diagnóstico de gestación. Eso hace que las vaquillas, la vaca las separe en las que son secas y las que son gestantes. ¿Sí? Sigue avanzando el año. En junio, julio ocurren los partos, paren una mitad de las vacas, que dan terneros, ¿no es cierto? La otra mitad de las vacas que generan los terneros, ¿no es cierto? Perdón, las vaquillas, que vienen de aquí. Aquí vienen, perdón, esta línea no. Aquí esta línea, ¿no es cierto? Estos terneros son de estas vacas, la mitad, y la otra mitad hembras. ¿Sí? Y lo mismo después con las hijas. Entonces, eso es la dinámica del rebaño. Y este rebaño sigue todos los años. Entonces, el año aquí va a tomar estas 208 vacas, va a seleccionar, va a llevar algunas que están secas, las otras que están abiertas, va a, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Una entendió? ¿Todos entendieron? Ya. Bien. ¿Sí?
Esto, nada que ver esto, ¿no es cierto? Ah, sí. Y esta otra figura que tenía antigua, y lo que me faltaba, digamos, y va a vender aquí los terneros. ¿Ah? No sé si este es el número que corresponde, pero no importa. En esto, no, este en realidad no corresponde a nada. Y entonces, estos animales que están acá, estos 40 y estos 12 los va a vender a fines de abril, y estos terneros machos los va a vender a fines de mayo, junto con 40 de las terneras. La mitad. Ya. Esto nada que ver. Ups, oh, lo vean porque en la figura antigua. Listo. Entonces, en la actividad, lo que les voy a pedir es que construyan un balance forrajero. A partir de ese balance forrajero, estoy aquí abajo, ¿no es cierto? Hacer el balance forrajero, que significa cuáles son los requerimientos menos la disponibilidad. Hagan un plan de manejo, es decir, digan qué tengo que hacer con el alimento para solucionar si es que sobra o falta, hagan una propuesta ahí. Y vean si es que pueden ajustar el tamaño rebaño. Voy a ir inmediatamente a explicar un poco más eso. Bien. Para poder hacer el balance forrajero, como les dije al inicio de la clase, necesitan primero, o necesitan determinar dos cosas: requerimientos, ¿sí? Y disponibilidad. La disponibilidad está dada por estos datos. Aquí yo les doy la cantidad de praderas que tienen natural, la cantidad de pradera de riego y la productividad o tasa de crecimiento de la pradera. Es decir, en la pradera secano, cada hectárea en septiembre produce 31,5 kilogramos de materia seca. Como tiene 95 hectáreas, 31 multiplicado por 31 multiplicado por 95 por los 30 días de septiembre me determina que tiene algo como deben ser 9.500, 95.000, 30 por 30 me da 1.000 por 90, ya, me da 30.000 kilos de materia seca para ese rebaño en septiembre. Sin embargo, en abril produce apenas 6,8 kilos y por tanto, listo. Las praderas con riego, en cambio, producen más, pero tienen solamente 15 hectáreas, entonces tiene en diciembre 15 hectáreas con 44 kilos por día, y por tanto 15 por 30, 31 me da 45, ¿no es cierto? Por 150, por 44 me da, no sé, 16.000. Listo. Y ahí tengo la disponibilidad. Después van a tener que determinar los requerimientos. Los requerimientos es cuánto forraje necesito para alimentar a estos animales. Lo que ustedes tienen, esta tabla, insisto, que no corre, ustedes saben cuántos animales van a tener en cada mes. Por tanto, en diciembre voy a tener un total de 500 vacas, vaquillas, qué sé yo, lactancia, primera lactancia, segunda, tercera, ustedes tendrán. Lo que no les entrego es el consumo. En pocas palabras, una vaca en el último tercio de preñez, ¿cuántos forrajes necesita? Ustedes van a tener que buscar por ahí un dato que les indique, ¿sabe qué? Las vacas que tengo yo, considerado que se trata de Angus rojo y qué sé yo en tal parte, consume al día tantos kilos de materia seca. Cuando tiene ternero, por lo tanto, van a tener que ustedes determinar el número del consumo. ¿Sí? Listo. Establecido el consumo. Ups, mucho. Pasé de largo. Fue muy rápido mi movido de... ¿cómo se llama? Ay, ahora no encuentro el... No acepto esto. No puedo pasar a mostrar de nuevo. Ya. Vuelvo. ¿Dónde se me dan los controles? Aquí eso es lo malo cuando uno tiene demasiadas cosas. Ya. Entonces voy a poner más rápido, más lento el... Ya. Ahí está. Entonces van a tener que determinar el consumo de forraje. Ustedes lo establecieron, el requerimiento, ¿sí? Y van a construir el balance forrajero. La diferencia, o más bien, por un lado, cuánto forraje requieren los animales, cuál es la disponibilidad. Ojo, que producción
no todo lo que se produce se puede consumir, y por tanto van a tener que hacer algún ajuste entre producción y disponibilidad. ¿Sí? Ustedes tendrán que definir cuál hace. Y ahí construyen el balance forraje. Y van a decir, invento, agosto necesitan 12.000 kilos de materia seca y disponibilidad es de 12.000. Listo. Junio, consumo son 13.000, disponibilidad es 8.000. Listo, me faltan 4.000. Y van a tener que mirar, ¿no es cierto?, analizar quizás qué se puede hacer. Ya. Listo. Y eso es el plan de alimentación. Pero además, a partir de ese plan de alimentación se van a dar cuenta, yo no lo sé, no lo he hecho los cálculos, si es que quizás el rebaño es muy grande o quizás el rebaño es muy chico. Quizás siempre le falta, y quizás una solución podría ser, al problema del excedente o de la falta, tener más o menos animales. Y por lo tanto, ustedes van a tener que establecer, hacer alguna manera, si sabe que, señora, lo que vamos a hacer, voy a volver al rebaño atrás, vamos a hacer, ¿no es cierto?, que el rebaño que hoy día está creciendo, fíjense que pasamos de 200 a 208, y 208 son muchos, vamos a tener que vender vaquillas, vender vacas, reducir, qué sé yo, de tal manera de ajustar mejor el rebaño a la disponibilidad de forraje. Si me sobra forraje, al revés. Hay que, tenemos forraje de más, así que vamos a hacer que crezca un poco más, y en vez de vender esto, vamos a vender esto otro. ¿Sí? Esa es la tarea. Mi propuesta es que esta tarea la hagan en equipos de 2, ¿sí? Para que así vayan aprendiendo juntas, y en el pedido que les mencioné. Suena siempre complicado, pero al principio que uno empieza a hacer las decisiones, ya vimos que hicimos los cálculos recién, el cálculo es exactamente lo mismo ahora, cantidad de días, cantidad de animales, aquí pueden asumir que todos los meses son 30 días, no va a haber muchas diferencias, pero no vamos a tener precios, vamos a tener otras variables que van a ir manejando quizás para ir viendo cómo funciona esto. Las primeras dos cosas, la primera de la tarea, digamos, el cálculo de los requerimientos, requiere que ustedes vayan a buscar un par de datos, algo más fácil. El tema de la disponibilidad también, necesitan conseguir un dato nomás de cuál es la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume. Y los otros ya tienen más que ver con aplicar un poco lo que ustedes han ido rendiendo, de tal manera de ir haciendo los ajustes en la disponibilidad de forraje o en el tamaño de rebaño. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en lo de las hectáreas eran 95 natural y 15 con riego, creo, pero son predios separados. No están juntos, no se hagan líos con esos detalles, ¿eh? No es necesario. Están uno al lado del otro, da lo mismo. Supongan que tienen todas las máquinas que necesita, que los predios están al lado. No se enreden. Uno, si se enredan, hagan el supuesto. Si te invento, chuta, ¿fertiliza o no fertiliza? En este caso no da lo mismo. Chuta, el doctor no lo dijo. Bueno, yo voy a decir que sí lo hace. Y punto, se acabó la historia. Entonces tú dices, el supuesto usado es que la señora fertiliza en junio. Listo. Se fertiliza en junio y por lo tanto todos mis cálculos estamos haciendo en función de que fertilizó en junio. Ya. En este caso, te digo el tiro, pero no, fertilización no funciona porque en el fondo, en una de las tablas yo te muestro cuál es la producción de forraje. Por lo tanto, este es un dato que te lo doy. No, por lo tanto, de lo mismo si fertiliza o no, porque tenemos esta producción. ¿Ok? Si quiere vender todas las vacas, venda todas las vacas. Listo. Si quiere comprar 1.000, compre 1.000 vacas. ¿Tiene plata? De todos modos tiene plata.